gracias a todos también a los que estáis ahí. Cuando me llamaron para dar esta charla, me dijeron que, bueno, que querían que hablase para los alumnos, los estudiantes de restauración de textiles, y que les contase un poco cómo era mi trayectoria, cómo había llegado hasta donde estoy. Entonces, bueno, pues en principio lo que voy a hacer es contaros un poco por qué estoy aquí y cómo he llegado hasta aquí. Para mí el tema, os voy a poner una presentación, aunque ahora mismo, a ver. Ahora mismo la vais a tener un poco ahí, simplemente. Ah, tengo que... Sí, yo como Inés no sé ahora dónde le tenía que dar. Aquí. Y ahora lo pongo así. De acuerdo. Bueno, en principio aquí tenéis simplemente una pantalla de fondo con un poco con mi presentación. El caso es que, bueno, que yo realmente siempre tuve interés por ser restauradora, es una cosa que me surgió bastante de pequeña, bueno, estando todavía en el instituto, yo tenía ya claro que quería ser restauradora. En mi casa como que siempre había libros relacionados con museos, con cuadros, y no sé qué vería yo, algún documental, alguna noticia en la tele, que descubrí la profesión y decidí que eso era lo que me quería dedicar. De hecho, cuando era pequeña decía que quería ser restauradora del Museo del Prado, en realidad, porque no entendía tampoco la profesión de otra manera, que tampoco estaría mal, ¿no? Como un poco la élite de la restauración. El caso es que buscando la manera de llegar a ser restauradora, entonces realmente no tenía mucha información, no tenía muy claro cuál era el camino que quería seguir. Sabía que tenía una finalidad, sabía que tenía una meta, que era llegar a ser profesional, pero no sabía cuál era el camino. Pantalla, era aquí, compartir. Perfecto, estupendo. Pues nada, yo ya me apago otra vez de nuevo y ya no va a haber más interrupciones. Gracias. Bueno, pues nada, pues muchas gracias otra vez. La verdad que la parada también ha estado bien, está muy interesante el vídeo. Y bueno, pues nada, como os contaba, el caso es que os estaba contando que yo quería ser restauradora, no sabía muy bien qué camino seguir, y al final pues decidí empezar a hacer historia del arte, porque no sabía cuál era el camino. Os estoy hablando que esto hace ya, pues estamos hablando del año 96, 97, hace muchísimo tiempo, y parece que no, pero entonces no había tanta información como hay ahora. El caso es que decido, como os digo, estudiar Historia del Arte, y mientras estoy estudiando Historia del Arte, hice 3 años de carrera, ahí empiezo ya a entrarme un poco más o menos cómo va lo que yo quiero ser, y me di cuenta que tengo que cambiar y que tengo que hacer Bellas Artes, que por el camino que yo estaba siguiendo no iba a llegar a mi objetivo, que la única manera era hacer un cambio. Decido hacer el cambio, decido pasarme a la carrera de Bellas Artes, un cambio bastante importante, decisivo, que me hace además tener dudas, porque bueno, hay un momento en el que piensas que a lo mejor estás perdiendo el tiempo, ¿no? Que has perdido un tiempo muy valioso, porque son 3 años que has estado haciendo otra cosa. Pero bueno, después te das cuenta que no, que realmente nada de ese tiempo es una pérdida de tiempo. Realmente tener conocimientos sobre historia del arte para dedicarte a la restauración te da también una visión, aparte de tener que tener conocimientos sobre los materiales, sobre el comportamiento de la pieza, el saber también la época en la que se realizó. A mí, por ejemplo, es que me interesa muchísimo, me suele implicar mucho con las piezas que restauro, porque me interesa muchísimo imaginarme la cotidianidad que rodea al momento en el que se realiza esa pieza, o si es una indumentaria o una pieza que se usa cuando lo estaban usando. Yo no sé si eso me viene también por esta parte de tengo mi pequeña historiadora del arte dentro, pero siempre me ha interesado mucho esa parte, ¿no? Pensar, pues, si una bordadora que hablaba con su compañera mientras realizaba este bordado, qué sentía una persona cuando tenía puesta esa indumentaria, ese traje. Ese tipo de cosas me parece muy interesante. El caso es que eso, que bueno, que me doy cuenta que realmente no es una pérdida de tiempo, es algo que me aporta y que me aportó bastante en su momento. Y llega el momento, pues ya en Bellas Artes, cuando yo entro,
la carrera realmente empieza restauración ya en la especialidad, que es cuarto y quinto de carrera. Llega el momento de empezar restauración y yo en ningún momento hasta entonces realmente me había planteado que yo me fuese a dedicar a nada relacionado con textiles. Otra de las cosas que a mí me encanta es la arqueología. De hecho, lo estaba pensando con el vídeo que acabáis de poner, porque vi el otro día el documental de las momias guanches y me fascina. El caso es que bueno, yo veía, digo, bueno, pues voy a hacer restauración, una manera de aunar las dos cosas que más me encantan, que de mis dos pasiones, es pues dedicarme a la restauración arqueológica. Yo estaba súper centrada en eso. El caso es que yo hasta entonces no sabía, siquiera no me había planteado la especialidad, pero porque tampoco sabía que realmente me podía dedicar a eso. Ni siquiera cuando estudiaba Historia del Arte, en ninguna de asignaturas, ni de artes suntuarias, ni de artes decorativas, nunca se planteaba el tema del textil, no se estudiaba. Entonces, yo con mis objetivos marcados de querer dedicarme a algo, pues me centré en eso y empecé a hacer mis cursos, a formarme, queriendo ser restauradora, dedicarme a la arqueología. Y hasta entonces no era algo que no había visto. Incluso nos llevan de visita al Instituto de Patrimonio con una de las asignaturas y visitamos el taller de textiles. Y ahí es la primera vez que yo veo, digo, ala, esto no sabía yo que se podía hacer. Estaba allí además la capa de Carlos V, que está ahora mismo expuesta en la Catedral de Sevilla, que es espectacular, y ni siquiera sabía que podía existir ese tipo de textiles. Estaba como muy totalmente como ajena a aquello. Y bueno, el caso es que ya pues termino Bellas Artes, llega el momento de empezar a buscar trabajo y busco orientación, busco que me ayuden. Creo que cuando no sabes bien por dónde ir, está muy bien siempre apoyarte en gente que te pueda decir por dónde puedes tirar. Y en mi caso, pues, acudí a Andalucía Orienta, que es un servicio de aquí de la Junta de Andalucía de orientación laboral, que puede ir cualquier persona que esté en situación de desempleo o esté recién licenciado, esté buscando. Y fueron ellos los que me informaron de una convocatoria de estancias en prácticas en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Digo, bueno, pues ofertaban textiles, escultura y pintura. Yo decía, bueno, y arqueología, ¿por qué no? Pero el caso es que decidí hacerlo y me aceptaron en textiles. Para ver también cómo te vienen las oportunidades, nunca sabes de dónde te van a venir. Esa estancia realmente no tenía que haber sido para mí, pero gente que estaba delante mía decidió decir que no. Y entonces, pues, me llegó esa oportunidad. Y dije, pues, la voy a aprovechar. Esto no es algo que yo me había planteado, pero lo voy a aprovechar porque es muy interesante. Empiezo con los textiles y me doy cuenta que realmente no es algo tan ajeno a mí. Había como olvidado que en realidad parte de mis juegos de pequeña, parte de los relacionados con dibujar o con modelar con plastilina, cosas que me gustaban relacionadas con el arte, parte de mis juegos estaban relacionados con la costura, con el bordado, con un telar pequeñito que tenía. Entonces me di cuenta que no era una cosa tan ajena a mí, pero que realmente nunca lo había como relacionado una cosa con la otra. Ya os digo, ni siquiera en la carrera de Historia del Arte se hablaba de textiles, ni siquiera en Bellas Artes, incluso cuando estaba yo en restauración, no era tampoco una especialidad que la gente contemplase ni que se hablase. Pero de pronto vi la relación y dije, pero entonces esto también se puede hacer, ¿no? También está relacionado y no es una cosa que sea tan ajena a mi vida, realmente es algo que siempre he tenido ahí. Y claro, me di cuenta que ya me apasionó, me di cuenta que me encantaba porque no me era tan raro coger una aguja, aunque fuese coger una aguja de otra manera, diferente. Ya, bueno, pues a raíz de eso, pues decido que esa es mi especialidad, que es que no puedo hacer otra cosa, es lo que me gusta realmente, es lo que me hace sentir bien, es lo que me apasiona. Ya cuando decido, ya bueno, pues se termina la etapa de formación y tengo que empezar a trabajar y empiezo a trabajar en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.
Esto fue también gracias a que durante la facultad había sido alumna interna del departamento con la asignatura de museología, y la profesora que lo impartía, María Dolores Ruiz de la Canal, pues consiguió, nos buscó unas prácticas, algunas alumnas que estábamos en el departamento, a través de la Asociación de Amigos del Museo de Artes y Costumbres. Hicimos unas pequeñas prácticas allí de restauración y bueno, pues surgió, este trabajo surgió porque ellos necesitaban a alguien para el desmontaje de la primera planta del museo, que actualmente, bueno, pues sigue cerrada por circunstancias, y querían a alguien que hubiese tenido contacto con el museo. Y claro, yo había tenido contacto con el museo, bueno, pues tras entrevistas, pues deciden contar conmigo. En un principio parecía que otra vez me volvía a desviar del camino porque no era un trabajo de restauración y no era un trabajo de textiles, era un trabajo pues de inventario, de embalaje, cosa que también me encanta además. Ahí descubrí que es una cosa que también me gusta muchísimo, esa parte de la conservación, y decidí aceptar ese trabajo porque era una oportunidad muy buena, además era una institución, y a raíz de ese trabajo pues el museo decide también montar una exposición sobre indumentaria del 19, y estando yo allí pues llegan al acuerdo de que las restauradoras que contratan, que son ahora mismo pues restauradoras ya con su plaza en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, una de ellas ahora es conservadora además allí en el mismo museo, pues que yo formase parte del equipo de textiles. Y claro, ahí aprendo muchísimo y porque en realidad estar rodeada de gente que siempre tiene más conocimientos que tú, eso siempre te va a aportar, siempre hay que apoyarse y hay que buscar consejos siempre en la gente que se tiene alrededor, no se puede pretender hacer tu trabajo solo y pensando, bueno, pues ya he terminado, ya me he formado, ya lo sé todo, no es así. Y entonces ahí aprendí muchísimo. Siguiendo ya, bueno, pues a partir de ahí ya empiezo a tener trabajo, es una época en la que hay muchísimo trabajo además, empieza el proyecto de Andalucía Barroca, con un montón de restauraciones pues el proyecto Andalucía Barroca fue un proyecto cultural que no solo eran exposiciones sobre el periodo barroco en Andalucía, sino que también había charlas, había publicaciones, y había muchísimo trabajo para todos los restauradores. Empiezo ahí también a tener mucha experiencia y bueno, a lo largo de los años me voy dando cuenta que realmente yo quiero funcionar de otra manera diferente, ¿no? Veo como que la profesión va cambiando y que los restauradores que tenemos un poco de más edad, siempre hay otros que tienen más experiencia que yo y más edad, yo todavía estoy en medio, pues que funcionamos de una manera diferente, como que no es la que yo veo acorde, que yo veía acorde con los nuevos tiempos, ¿no? Entonces es cuando voy viendo que necesito dar un cambio, tengo esa inquietud y vuelvo a buscar de nuevo orientación, vuelvo a buscar ayuda y tengo la oportunidad de participar en un acelerador de empresas, una escuela de negocios, la Escuela de Organización Industrial se llama, que bueno, con unos fondos europeos pues tienen ese servicio, por llamarlo así de alguna manera, de ayuda a empresas que están empezando. Y decido entrar y veo que de pronto como que se me abre la mente, ¿no? Veo de pronto cómo se puede empezar a funcionar de una manera diferente, pero realmente siguiendo con una profesión que está muy relacionada con una tradición, que es una profesión con muchos avances y con su parte científica, pero que también puede tener una visión empresarial que yo no tenía y que necesitaba, porque si no, no iba a saber cómo empezar. En la escuela de negocios me ayudan a establecer un modelo de negocios, a pensar cuál puede ser mi propuesta de valores, en qué me voy a diferenciar yo. Y bueno, yo seguía una metodología
que es el Lean Thinking, que es lo que os quiero ahora, os voy a poner un poco porque, bueno, ni yo soy la persona adecuada para daros estas explicaciones, ni es el momento, pero bueno, simplemente para que sepáis cómo he ido yo desarrollando mi negocio poco a poco. La metodología Lean Thinking, bueno, pues es una metodología de negocios que tiene como objetivo proporcionar una nueva forma de pensar sobre cómo organizar las actividades humanas para brindar más beneficios a la sociedad y valorar a las personas. Entonces, este tipo de metodología lo intento yo aplicar a lo que es mi profesión. Se utilizan varias herramientas que, bueno, que tampoco, una de ellas, por ejemplo, es el Business Model Canvas, que como veis, pues lo que pone en el centro es la propuesta, que he tocado, vuestra propuesta de valor, ¿no? Que serían qué aportáis vosotros a la profesión que no aportan los demás. Por ejemplo, el segmento de clientes, porque, bueno, para saber realmente cómo os tenéis que relacionar con el cliente y cómo llegar hasta ellos, primero tenéis que saber para quién vais a trabajar. Y no es solo decir, no, es que voy a trabajar para hermandades, o voy a trabajar para instituciones o para cliente particular. Pero bueno, ¿quién es ese cliente particular? Las hermandades están formadas por personas, funcionando de una manera. Entonces, todo ese tipo de cosas me la tuve que empezar a plantear, ¿no? A raíz de ahí también empiezas a plantearte cuál va a ser tu relación con los clientes, a través de qué canales, todo lo que vais viendo que está aquí. Es una herramienta que es muy útil, que yo la hice en su momento, pero es algo que está como en constante revisión. Yo, si este año tengo tiempo, pues seguramente le vuelvo a echar un vistazo, porque esto yo ya lo hice el año pasado y es muy interesante. Hablando también del tema del cliente, pues está el mapa de empatía, poneros en su lugar para poder decidir cuál va a ser los servicios que les vais a ofrecer y de qué manera, pues qué piensa y siente, qué ve, qué habla, qué hace, qué escucha, cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesita, para poder saber cómo te vas a acercar a él. Y ya os decía, es algo que está en realidad en continua revisión, que lo podéis hacer cada cierto tiempo. Y por último, el análisis DAFO, que bueno, yo no sé si todo esto ya lo conocíais, pero bueno, a mí me sirvió muchísimo porque después os hablo, trabajando desde 2006, que es cuando termino la estancia en el Instituto de Patrimonio, había venido funcionando de una manera muy a nivel como de taller. Me daba cuenta eso que la profesión funcionaba muy a nivel como de gremio, y yo quería darle una visión un poco más empresarial sin perder la parte de artesanal, pero viendo que también tenemos otras maneras de funcionar. Entonces, bueno, el análisis DAFO, que tiene su parte de análisis interno y externo, con sus puntos negativos y positivos, y es súper interesante. A mí es que me pareció todo muy interesante cuando conocí toda esta metodología. A raíz de esto, pues yo ya decido presentar y conformar qué es en realidad cuál es mi negocio. Esta presentación que os pongo aquí realmente es la presentación que yo hice como conclusión de toda esta metodología. Os la pongo aquí tal cual porque me gustaría también que vieseis que yo, por ejemplo, esta presentación la hice el año pasado como una cosa básica y seguramente este año la vuelvo a revisar para que veáis que no os tenéis que quedar solo con lo que tengáis y que si es necesario hacer cambios para poder conseguir la meta que te has fijado, no tiene nada de malo realmente. Entonces, bueno, pues a la hora de pensar en tu negocio, pensar yo en mi negocio, en mi trabajo, había 3 puntos importantes, que es quién soy yo, que ya, bueno, más un poco os he explicado quién soy yo, con toda la trayectoria mía, así un poco en plan, os lo he explicado un poco rápido en realidad. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué lo hago? ¿No? ¿Cuáles son las motivaciones por las que yo hago lo que estoy haciendo ahora mismo? Entonces, este es el caso de por qué Restaura Textil. Bueno, pues porque Restaura Textil serían mis motivaciones. ¿Cuáles son mis motivaciones? Pues mi motivación es una inquietud personal por crecer profesionalmente, pues para poder ofrecer a mis clientes
pues servicios que antes no podía ofrecer porque funcionaba de otra manera, ¿no? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Pues aunque parezca muy obvio, realmente muchas veces te encuentras que cuando te relacionas con el cliente, realmente no hay un entendimiento, no se entiende realmente qué es la profesión. Y damos por hecho que van a saber lo que es, pero no lo saben. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que decís a qué os dedicáis. ¿A qué te dedicas? Soy restauradora de textiles. Primero es como, qué bonito, ¿no? Primero os dicen qué bonito y después os hacen la broma de, pues yo tengo un pantalón en casa que me puedes arreglar, pues tú sabrás coser muy bien, ese tipo de cosas, ¿no? O clientes que te llegan con una pieza familiar y cuando tú les presentas una propuesta de intervención o un presupuesto, pues no les parece bien porque pensaban que realmente la restauración textil consistía en otra cosa. Entonces creo que está bien hacer ver y hacer entender en qué consiste la profesión. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Pues restauramos, por ejemplo, indumentaria, restauramos bordados, pero ni confeccionamos indumentaria ni vamos a hacer un bordado en sí mismo. ¿Cómo lo hacemos? Pues sucede la misma, hay una confusión muy grande con el tema de la costura, cuando son dos profesiones que, a ver, técnicamente utilizan, sí, la aguja, la costura, pero no tienen nada que ver. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sí, con técnicas de costura manual, pero siguiendo una metodología diferente, utilizando unos puntos de restauración, unas técnicas que no son las que se utilizan en costura normal y siguiendo unos criterios y una metodología científica. Esto también me parecía importante hacerlo ver y por eso hacía hincapié en el tema de los criterios de intervención, ¿no? Hacer entender que tu trabajo cuando lo haces por un motivo, que esos motivos, esos principios fundamentales, por ejemplo, no son porque sí, sino que vienen de unos estudios, os pongo el ejemplo del libro de Teoría de la Restauración de Cesare Brandi, porque bueno, al final las conclusiones a las que se llegan en cuanto a principios, fases de intervención, los criterios básicos, que ya bueno, más o menos los conoceréis, ¿no? Si estáis estudiando conservación, al final tienen un tema, una parte como un poco filosófica y de pensamiento detrás, ¿no? No se llegan a esas conclusiones porque sí. La historia de la conservación y los criterios han ido evolucionando a lo largo de la historia y siempre relacionados además con la manera de pensar, con el pensamiento de la época en la que se iban dando. Realmente los criterios, es verdad que ahora pues van habiendo avances técnicos, nuevas técnicas que se van realizando, las restauraciones se van quedando antiguas, pero los principios fundamentales realmente siguen estables desde hace ya muchos años para acá. Sucede también pero al final las cosas evolucionan, ¿no? Pasa, por ejemplo, que estaba pensando de pronto, por ejemplo, en la definición de museo, ¿no? La definición de museo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y es verdad que está más o menos estable de hace un tiempo para acá, pero se van añadiendo cosas, que si se añade el patrimonio inmaterial, el tema de la comunicación como parte importante. Entonces, creo que es importante hacer ver cuando muestras tu empresa, cuando muestras tu trabajo, cuando te empiezas a mover a nivel ya de cliente y de intentar tener, tener trabajo, que tu profesión se entienda, que se entienda a lo que realmente te dedicas, porque es una profesión que ahora empieza a estar un poco más reconocida, pero bueno, hasta hace nada no se entendía lo que era, ya os digo, yo sabía que me quería dedicar, pero me costó mucho trabajo encontrar el camino para hacerlo porque no había información. Ni siquiera sabía que textiles podía haber sido una especialidad. El caso es que, bueno, siguiendo con esto, sí, con la presentación. Siguiendo con esto, pues bueno, también tener claro y saber qué servicios podéis ofrecer cuando podéis funcionar, bueno, cuando tengáis vuestro taller o como queráis asociaros o como queráis funcionar, saber qué servicios vais a ofrecer.
os vuelvo a decir que esto tampoco es una cosa fija. Yo, por ejemplo, hice esta presentación, pues pensé, ¿qué servicios voy a ofrecer? Pues restauración, exposiciones, asesoramiento, estudios técnicos, proyectos de embalaje y almacenaje y conservación preventiva. Pero con el tiempo vas viendo que de pronto hay servicios que el cliente no los solicita, que no son interesantes, que de pronto hay otro tipo de servicios en los que te centras más. Y entonces eso también eso os hace también ver y planificaros y saber por dónde queréis ir tirando. Porque muchas veces la idea que uno tiene en un principio de cómo quiere que sea su negocio, cómo quiere que funcione, después no tiene por qué ser así. Entonces estar siempre como atentos y de vez en cuando repensar qué es lo que estamos haciendo, repensar nuestra propia profesión y saber por dónde queremos tirar. En relación con esto también, pues siguiendo con lo que yo pienso que era la presentación que yo quiero de mi negocio, pues el tema de la calidad. Yo, para mí, una de las cosas importantes de mi propuesta de valor, por ejemplo, era el tema de la garantía de calidad. Una de las partes importantes de eso también, de mi propuesta de valor, pues era también lo que yo aportaba como experiencia, ¿no? Decir, bueno, pues llevo muchos años trabajando y quiero empezar a funcionar de esta manera. Ver a nivel de empresa si hay gente que tiene la misma experiencia que yo o más, pero no hace los mismos tipos de servicios que yo y tener todo ese tipo de cosas ahí, tenerlas en cuenta. Y bueno, en cuanto a eso, a la garantía de calidad, pues yo tenía claro que mi trabajo tenía que funcionar con un equipo y con unas instalaciones. A nivel de equipo, pues en principio cuando empiezas a trabajar realmente eres autónomo y el trabajo lo llevas tú. Realmente yo, el Restaura Textil soy yo, soy como la cabeza visible de Restaura Textil. Está bien buscar asociaciones, buscar, ¿cómo se dice? Socios imprescindibles, no, tiene otra palabra, pero bueno, buscar a gente con la que te puedas asociar y en mi caso, pues por ejemplo, yo busco colaboradores que en este caso son por proyectos y que además poco a poco empiezas a delegar cosas en otras personas. Por ejemplo, temas de, yo qué sé, pues de temas de publicidad o temas de gestión. Al principio lo vas a hacer tú todo, ¿no? Pero poco a poco te puedes permitir ya ir delegando cosas y bueno, tener en cuenta eso, que el equipo fuese multidisciplinar, que cada uno realice lo que le corresponda según su especialidad, tener gente con experiencia, titulada, por supuesto. Tenemos un gran problema además en la profesión nuestra con el tema de no estar la profesión regulada. Sabemos un montón de casos famosos, ¿no? de situaciones que se dan y de intervenciones que llaman restauraciones, pero no lo son. Que en ese caso, si la profesión estuviese regulada, pues no tendríamos ese problema. Pero bueno, ahí están los compañeros también de la Asociación de ACRE trabajando con eso, a ver si lo consiguen, porque creo que sería un beneficio para todos nosotros, además, para toda la profesión. Y bueno, en cuanto a las instalaciones, pues yo quería ofrecer unas instalaciones que, bueno, que tengan sus sistemas de seguridad, que tengan su seguro, su accesibilidad, su acondicionamiento ambiental, dentro de las posibilidades, obviamente, porque no estamos hablando de una institución, bueno, por ejemplo, eso hablábamos antes del Instituto de Patrimonio, que es como lo ideal, ¿no? A nivel de todo, de instalaciones y de recursos. Lo de la accesibilidad, por ejemplo, veo súper importante. No es lo mismo tener un taller en una segunda planta y tener que subir unas escaleras con una pieza que tenerlo en un sitio en el que tú puedas acceder perfectamente, que la pieza no tenga que tener una manipulación mala. Entonces, bueno, yo me daba cuenta, por cómo veía que funcionaban los talleres del resto de restauradores, como que era todo así como muy de andar por casa, ¿no? Al final, pues tú tienes tu taller o trabajas en tu casa, tienes una habitación y vas haciendo lo que puedes, que yo creo que para empezar, bueno, pues cada uno empieza con lo que puede tener, ¿no? Con las posibilidades que tiene. Pero yo quería ir un pasito más, quería ofrecer algo un poco más profesional, un poco más serio. Y pensaba que el tema de las instalaciones eran importantes,
De hecho, no fue fácil encontrarlo y el tema de las instalaciones fue algo que condicionó bastante realmente el comienzo del proyecto. Yo realmente hasta que no encuentro el sitio apropiado para trabajar, no me planteo todo este proyecto de crecer un poco, ¿no? De crecer un poco y funcionar un poco más como empresa. Y creo que la presentación no tengo nada más, creo que he ido un poco rápido además, tengo tendencia a hablar muy rápido. Y bueno, pues nada, eso es lo que os quería básicamente, aquí, bueno, os dejo la presentación, bueno, ahí tenéis ahí el contacto y los datos por si queréis hablar conmigo, que estoy dispuesta a cualquier duda, a lo que queráis o ayudaros, a lo que sea. Y el caso es que voy a quitar la pantalla ya para que me veáis. Y bueno, el caso es que realmente con la charla yo lo que os quería decir es que preparándola me di cuenta que realmente toda mi trayectoria había estado basada en situaciones de cambio y de adaptación todo el tiempo. De cambios, de adaptación, de ver posibilidades que en un principio, oportunidades que en principio no parecían importantes, después te han traído cosas muy significativas y que han sido determinantes incluso en tu carrera, en tu manera de trabajar. Y bueno, pues que animaros simplemente que cuando terminéis de estudiar, cuando salgáis al mundo, al mercado laboral, pues que os marquéis os marquéis, ¿cómo se dice? Un camino, no, un objetivo, os marquéis un objetivo, que ese objetivo tampoco tiene por qué ser inmutable, que no pasa nada si de pronto decidís cambiar y dedicaros a otra cosa, que tampoco pasa nada si el camino tenéis que hacer modificaciones en el camino para llegar a donde queréis llegar, porque al final todo suma, las cosas no son, realmente no es una pérdida de tiempo el decir iba por aquí y me he dado cuenta que tengo que tirar por allí. Seguramente que el camino el que parecía fallido os va a aportar cosas a la larga, os vais a dar cuenta que ha habido un aprendizaje realmente con ese camino que en principio parecía el equivocado, que no tengáis miedo a tomar decisiones y a hacer estos cambios, que tampoco las cosas se hagan a la ligera, que se piense un poco bien, pero que eso, y que estéis atentos a las oportunidades de funcionar y de crecer como profesionales. Y bueno, nada más, realmente no sé si me he quedado corta, pero eso era lo que os quería decir, que nada, que ánimo y que sigáis para adelante.